sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Hola, bendiciones, Jesús. amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y me da mucho gusto que estés nuevamente conectado a una clase más de esta serie que le hemos titulado Profetas Mayores. Ya vamos en la lección número 7, amado hermano. Y yo creo de que vamos a ser muy bendecidos con este libro que estamos comenzando el día de hoy, el libro del profeta Ezequiel. Hay tanto, amado hermano, que podemos indagar en este libro. Espero de que tú puedas tomar nota, tener tu Biblia ahí al lado y verificar todo lo que vamos a estar hablando en este día. Amén. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vayamos a hablar el día de hoy? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Espíritu Santo, venimos delante de ti el día de hoy, amado Dios, a pedirte y a suplicarte tu ayuda y tu socorro para con nosotros. Que tú nos ayudes y nos bendigas con tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, hemos estado viendo 6 diferentes clases, amados hermanos, acerca del profeta Isaías, el profeta Jeremías. La semana pasada vimos el libro de Lamentaciones y hoy entramos, amado hermano, a lo que es el libro del profeta Ezequiel. Un hermoso libro que nos enseñará muchas cosas, amado hermano. Pero ¿qué te parece si entramos entonces y comenzamos con esto del libro del profeta Ezequiel? Amén. Y miremos ahí la lección número 7, el libro del profeta Ezequiel. Y como hemos hecho con cada uno de los libros, que damos una introducción a cada uno de ellos, igualmente vamos a dar esta introducción. Esta introducción es de mucha importancia porque, por ejemplo, el título nos muestra, amado hermano, básicamente de qué se trata este libro, cuál es uno de sus énfasis. En este caso, el libro de Ezequiel, el título que le dan los estudiosos a este libro es el libro del Hijo del Hombre. Con mucha razón, amados hermanos, porque si vamos a un estudio pequeño de este título en el libro de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que aparece varias veces esta pequeña frase, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, que era la manera como Dios se dirigía a este profeta. Amén. Hijo de hombre. Es más, aquí nos dan los resultados en la Reina Valera y son 473 resultados de esta frase en 99 versículos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, no cabe duda que eso lo iban a usar los estudiosos para darle el título a este libro. Amén. Pero también el libro de las visiones. Y es que las visiones son algo continuo en este libro. Vamos a ver algunas de esas visiones que Ezequiel tuvo con más detalle. Pero vayamos también a lo que es el autor. El autor es Ezequiel, el profeta sacerdote. Y con solo ir al primer verso, al primer capítulo, versículo 3 de este libro, nos vamos a dar cuenta que dice claramente: vino palabra de Jehová, y dice al sacerdote Ezequiel. Entonces, la misma palabra lo llama sacerdote. Su
ministerio duró aproximadamente 22 años y escribió sus profecías desde la tierra de Babilonia. Pareciera como que en algunos casos está todavía desde Jerusalén dando profecías. Pero no, él está en Babilonia. Y es que una de las cosas que vamos a notar es de que el pueblo sigue siendo rebelde a la voz de Dios, no importando que ya fueron cautivos a Babilonia. Ezequiel da sus profecías desde Babilonia. Es más, a él le están informando lo que está ocurriendo en Jerusalén. En algunos de estos casos, en algunas de estas profecías que él da, se las vienen a confirmar de que ya ocurrieron o que están ocurriendo desde Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Miremos entonces porque se pone muy bonita esta historia. Dice, su ministerio cubrió aproximadamente 22 años, escribió sus profecías desde la tierra de Babilonia. Un dato importante que saqué del nuevo diccionario de la Biblia es este. En lo esencial, el mensaje de Ezequiel es el mismo que el de Jeremías. Uno predicaba entre los exiliados y el otro en Jerusalén. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ezequiel está predicando a todos los cautivos que están allá en Babilonia, mientras que Jeremías está trabajando desde Jerusalén. Amado hermano, el amor de Dios es impresionante por su pueblo. Ahora, miremos las palabras claves. ¿Por qué? Porque las palabras claves nos dan una idea de qué se trata el libro. Amén. Y una de las cosas es esta frase sangre. Ahora vayamos rápidamente a hacer una pequeña búsqueda acerca de esto ahí en el libro de Ezequiel. Miremos la frase sangre para que miremos a qué se está refiriendo. Amén. Y miramos aquí que aparece varias veces. Y una de los temas que hay, amado hermano, es este. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén. Y nuevamente este otro versículo, pero su sangre demandaré de tu mano. Y muestra de que ellos iban a morir por medio de diferentes cosas. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti. Amén. Ese es el tema, uno de los temas aquí en Ezequiel. Y nuevamente, aquí está 54 resultados en 46 versículos. Esta palabra sangre. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado. En tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día. Entonces, claramente nos está hablando el tema en mayor parte es acerca de la sangre que ellos han derramado ya. Por lo cual vino el juicio de Dios hacia Jerusalén. Pero aparte, date cuenta aquí, el mismo verso, capítulo 24, versículo 6, dice, pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. Amén, o sea, ellos habían derramado esa sangre. Pero también nos damos cuenta que ahora se trata de la sangre que va a ser derramada aún. Amén. Y también nos dimos cuenta en los primeros versos que Dios le iba a demandar al profeta, si él no hablaba, iba a demandar esta sangre de él. Amén. Entonces, el mensaje acerca de sangre es muy intenso aquí en el libro de Ezequiel. Amén. Vayamos, regresemos allá a la presentación. Y démonos cuenta que también es espíritu. Amén. Una de las frases, una de las palabras claves de este libro. ¿Por qué espíritu? Bueno, vayamos rápidamente a ver por qué espíritu.
Entonces, hay un énfasis bien fuerte aquí acerca del Espíritu Santo. Es más, nos damos cuenta de que seguido viene el Espíritu de Dios y toma a Ezequiel y lo lleva y le muestra visiones y lo lleva a lugares. Y eso es algo que seguido ocurre aquí. Amén. Y profecías para el futuro donde involucra nuevamente al Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta es una de las palabras claves en este libro. 34 veces ocurre en 27 capítulos. Amén. Sigamos viendo porque esto se pone interesante. Visión, sabemos de que es una de las palabras claves. Tierra, 223 veces. Espada o espadas, 90 veces. Nación y naciones, 88 veces. Amén. Pero también miramos de que cubre aproximadamente del año 593 al año 563 antes de Cristo. Cubre un periodo de aproximadamente 22 años, el ministerio de Ezequiel. Algunos creen que comenzó su ministerio a la edad de 30 años, según el capítulo 1 y verso 1. Vayamos rápidamente a ver ahí. Capítulo 1 y verso 1. Aquí estamos. Y dice, aconteció en el año 30. Algunos creen, muchos creen, de que esta fecha que nos da aquí, en el año 30, se está tratando de la edad de Ezequiel. En el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Entonces, por eso es que algunos creen que Ezequiel tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, y hace sentido porque tenía que tener 30 años el sacerdote para comenzar a oficiar su sacerdocio. Entonces, hace mucho sentido eso de 30 años. Bueno, sigamos viendo entonces, amado hermano. Ahora vayamos a ver rápidamente una línea de tiempo para entender un poquito más los acontecimientos. En el año 622 a.C. ya está reinando ahí Josías, tiene unos años ya reinando, y es muy probable que Ezequiel haya nacido durante el año que se encuentra la ley en el reino de Josías. Ahora, en este tiempo ocurrió un pequeño avivamiento en Jerusalén. En este periodo que es después de que se encuentra la ley. Entonces, cerca del año 609 a.C., muere Josías por mano de Faraón Necao, y Ezequiel tiene aproximadamente unos 13 años. Cuando muere Josías, recordémonos que Josías es el rey que detuvo la ira del Señor por un tiempo. Dios le prometió que en su reinado no iba a venir todo lo que él había profetizado que le iba a pasar a Jerusalén. Y amados hermanos, ahora que él muere, comienzan las deportaciones, comienza lo que es Babilonia, ¿verdad? Y miremos las cosas que ocurren porque se pone interesante. En el año 605 a.C. está reinando uno de los hijos de Josías, Joacim, el cual sabemos que aquí fue donde Daniel se fue deportado a Babilonia. Entonces, Daniel y Ezequiel probablemente, amados hermanos, escucharon de ellos mismos, ¿verdad? Sabían probablemente de que eran profetas contemporáneos, pero Daniel estaba ya en Babilonia cuando Ezequiel fue deportado a Babilonia. Lo vamos a ver despuesito, pero aquí, cerca de este tiempo, Ezequiel tiene aproximadamente unos 18 años y él es dejado en Jerusalén, mientras que Daniel es llevado a Jerusalén. Démonos cuenta las edades. Daniel probablemente tenía unos 15 años en ese entonces. Y él es llevado a Babilonia, y Ezequiel tiene unos 18 años y es dejado en Jerusalén. No es llevado todavía, aunque va a ser llevado después. Por eso te puse esta próxima nota aquí. Daniel
es llevado a Babilonia aproximadamente a la edad de 15 años, juntamente con el rey Joacim, en la primera deportación. Lo vimos en una de las clases anteriores. Pero también está la segunda deportación, y aquí es con el rey Joaquín. Amén. Con el rey Joaquín es la segunda deportación, y ahí te pongo los versos bíblicos para que los puedas ver. Y Ezequiel empieza su ministerio 5 años después de haber sido deportado a Babilonia. O sea, Ezequiel fue deportado en la segunda deportación. Amén. Y miramos entonces ahí en Ezequiel capítulo 1, versículo 2, donde nos dan un poquito más de detalle de lo que pasó. Vayamos por favor al versículo 2. Aquí está. Mira lo que dice ahí. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Entonces, démonos cuenta que claramente nos dice en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. O sea que él no fue profeta inmediatamente, sino que 5 años después comienza a hablarle el Señor. Y escúchame bien, Ezequiel es aproximadamente de 30 años cuando empieza su ministerio, según Ezequiel 1:1, lo cual ya habíamos mencionado anteriormente. Y de repente viene que Jerusalén es sitiada. Ezequiel capítulo 24, versículo 2 nos da un poquito de detalle acerca de eso, lo cual ya lo habíamos estudiado en una clase anterior, cuando vimos Jeremías. Pero te lo menciono otra vez acá, porque ahora comienza a hacer sentido varias de estas cosas. Dice, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles. Amén. Entonces, démonos cuenta que le dan a Ezequiel la fecha. Y aquí estamos con el rey Sedequías. Amén. Y ese mismo año muere la esposa de Ezequiel. El mismo año, según Ezequiel 24:16. Ahora, algo que ocurre es que Ezequiel va a ser de señal al pueblo. Y ahora su mujer está muriendo. Y si tú lees el resto de la historia, te vas a dar cuenta qué es lo que se trata todo esto. Pero miremos ahí en Ezequiel 24:16. Dice, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Qué impresionante. Entonces, Jerusalén es sitiada, es destruida. 2 años después aproximadamente es quemada Jerusalén después del sitio. Una de las cosas que vamos a aprender de estos profetas, amados hermanos, es su obediencia. Y esto nos vamos a enfocar en esta próxima parte de esta clase. El precio de la obediencia. Nos daremos cuenta, amado hermano, que esta gente era muy obediente, no importando lo que Dios le pedía. Era gente muy obediente. Y es que Ezequiel es obediente en medio de un pueblo desobediente, para enseñarle a ese pueblo que sí se puede ser obediente. Esta gente, amado hermano, aunque había sido transportada a Babilonia, seguían con sus rebeldías, seguían con sus pensamientos, no queriendo escuchar a todos los profetas que Dios había puesto ahí. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos esta próxima parte y miramos el precio de la obediencia?
Una de las cosas que tienes que saber es que el ser obediente será doloroso, amado hermano. Ezequiel capítulo 3, versículo 25 dice: y tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán para que no salgas en medio de ellos. El día de hoy, amado hermano, la gente quiere servirle a Dios, pero no quiere sufrir mientras le sirve a Dios. A Ezequiel lo iban a perseguir a causa de su obediencia a Dios. Y es que una de las garantías que tenemos nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, es que el mundo nos va a aborrecer. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10 al 11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Es más, nos damos cuenta que está ocurriendo en Mateo capítulo 5, donde están las bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. 9 es número de fruto, o sea, de que es aquel tipo de cristiano que da fruto. 7 tienen que ver, amado hermano, con carácter y 2 tienen que ver con persecución. Las 9 son necesarias. Y estas 2, el que nos insulten y seamos perseguidos, también son parte de esas 9. Otra de las cosas, mira por favor Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, en el Señor vamos a encontrar paz mientras estamos siendo perseguidos y nos están insultando. Pero dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que la gente el día de hoy quiere servirle a Dios, pero sin dolor. Porque la Biblia dice que el mundo nos va a odiar. O sea, no somos del mismo espíritu de este mundo. No tenemos ese mismo espíritu, dice la palabra del Señor. Ahora Ezequiel nos va a enseñar una gran lección de lo que es realmente el precio de la obediencia. Miremos los próximos puntos. Entonces, el ser obediente será doloroso, pero el ser obediente no será popular. El ser obediente no será popular. Ezequiel capítulo 3, versículo 26 dice así, amado hermano. Ezequiel 3, 26, vayamos rápidamente conmigo. Dice esto: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Sí, amado hermano, Ezequiel era el profeta mudo. Así se le conoce. Ezequiel era mudo. Por muchos años él estuvo mudo. Sus profecías eran actuadas, dramatizadas, amados hermanos. Porque el pueblo de Israel o el pueblo de Judá había sido rebelde a Dios y no aceptaban las palabras de los profetas. Ahora, en medio de ellos había alguien que ya no hablaba, sino que dramatizaba lo que el Señor quería hablarles. Su boca, vayamos ahí por favor al capítulo 24, versículo 27. Su boca se abría a voluntad de Dios. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. O sea que el que lo hizo mudo, el que hizo que se pegara su paladar, su lengua a su paladar, fue el mismo Dios. Él le soltaba la lengua y él nuevamente le pegaba la lengua al paladar. Los estudiosos dicen, amados hermanos, que él fue mudo aproximadamente unos 17 años. Mira Ezequiel capítulo 33, versículo 22, dice: y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana. Abrió mi boca y ya no más estuve callado.
Esta nota me gustó del comentario exegético y explicativo de la Biblia. Dice, Israel había rechazado a los profetas. Por lo tanto, Dios priva a Israel de los profetas y de su palabra, lo que sería el juicio más terrible de Dios. Y es que eso exactamente es lo que había pasado. Ahora Dios les entregaba un profeta mudo, que por 17 años caminó en medio de ellos y lo único que ellos miraban y lo que lograban entender eran por dramatizaciones que Ezequiel había hecho. Qué interesante, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos, amados hermanos, de que Dios nos use en gran manera, pero cuando nos manda a los hospitales, cuando nos manda a las cárceles, cuando nos manda a los lugares donde nadie quiere ir, amado hermano, entonces nosotros decimos, es que aquí donde la gente me mira es donde yo quiero estar. Y démonos cuenta que personajes como Ezequiel no buscaron el ser populares. Buscaron y llegaron a ser agradables. Una cosa, amado hermano, es hacer tu voluntad para servirle a Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios para servirle a Dios. El ser obediente no será necesariamente popular, pero sí es necesario serle agradable a Él. Miremos el tercer punto. La obediencia probará tu disciplina y compromiso. Ve conmigo rápidamente a Ezequiel capítulo 4, versículo 4, donde dice, y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Por el número de días que estés acostado sobre él, llevará su iniquidad, porque yo te he asignado un número de días igual a los números de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás pues con la iniquidad de la casa de Israel. Cuando los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la he asignado por 40 días, un día por cada año. Imagínate, amado hermano, que para ser obediente vas a necesitar disciplina. Él se tenía que acostar del lado izquierdo 390 días. ¿Te puedes imaginar eso? Más de un año. Es más, del lado derecho, 40 días adicionales. El Señor lo iba a amarrar, iba a ser atado con cuerdas para no moverse, dice el versículo 8. Y tenía que hacerse una torta con solamente 228 gramos al día, según el versículo 10. Ahora el Señor no solamente estaba probando su disciplina de Ezequiel, sino ahora iba a probar su compromiso. Ve conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 4, versículo 12 en adelante. Míralo conmigo. Capítulo 4, versículo 12 dice, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Ya no estamos hablando solamente de disciplina. Estamos hablando de que Dios estaba probando el compromiso de Ezequiel. Por eso le he titulado esta enseñanza El precio de la obediencia. Y démonos cuenta, amado hermano, que ahora Ezequiel es la primera vez que se va a ver cómo habla con el Señor y le platica, Señor, yo nunca he hecho esto, nunca ha entrado cosa inmunda a mí. Mira por favor, y dice, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí, mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Entonces, démonos cuenta ahora, amado hermano, el Señor estaba probando, aparte de su disciplina, estaba probando su compromiso. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Cuántas veces, amado hermano, nosotros
escuchamos a Dios que nos dice cosas tan pequeñas como ve a pedirle perdón, humíate. Y amado hermano, nosotros tenemos un sinnúmero de excusas del por qué no lo hacemos. Pero nos damos cuenta que personas como Ezequiel eran personas obedientes, no importando lo que Dios les pedía. Ahora él tenía que cocer su comidita enfrente de la gente. Interesante, ¿no? La obediencia no solamente va a probar tu disciplina, sino también tu compromiso. Y muchas veces el ser obediente será contracultural. Ahora Dios le iba a pedir algo a Ezequiel, amado hermano, lo cual Ezequiel nunca había hecho. Mira por favor ahí en el capítulo 5, versículo 1 dice: y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba como navaja de barbero. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. Le iba a pedir que hiciera cosas vergonzosas culturalmente. En primer lugar, nos damos cuenta que en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 4, lo que Dios le está pidiendo a Ezequiel era considerado humillante. Entonces, Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos hasta la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Era algo humillante lo que se estaba ahora pidiendo. Culturalmente no se acostumbraba a tocar la barba y el pelo. Eran formas de que ellos eran identificados en medio del pueblo como personas consagradas a Dios. Punto número 2. Era prohibido a los sacerdotes. Y si te recuerdas, los primeros versos de Ezequiel nos muestran que Ezequiel era un sacerdote. Levíticos 21, 5 al 6 dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Qué interesante. Pero ese es exactamente el mismo mensaje que Dios manda a su pueblo el día de hoy. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Te pedirá Dios no hacer cosas que en nuestra cultura se mira tan normal. Y es importante que aprendamos nosotros a ser obedientes a Dios antes que lo que estamos viendo en la cultura. El precio de la obediencia. El ser obediente a Dios no tiene que ver con sentimientos. En algunas ocasiones Dios te pedirá hacer cosas que van en contra de tus sentimientos. La obediencia probará tu corazón. Ezequiel capítulo 24, versículo 15, que yo creo que es el punto clímax de esta enseñanza, amado hermano, el precio de la obediencia. Ahora iban a pedirle algo a Ezequiel que tiene que ver con su corazón, con su alma. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ezequiel era una persona tan obediente, amado hermano, que miramos de que Ezequiel en el capítulo 24, versículo 18, 24:18, mira lo que dice. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Cuántas cosas
nos ha pedido Dios y no obedecemos? ¿Cuántas cosas nos ha dicho Dios por nuestro bienestar que obedezcamos, que hagamos? Y muchas veces nos cuesta tanto cosas tan pequeñas. Bueno, el Señor ya lo dice en su palabra, y en Mateo 10:37, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y es que muchas veces, amado hermano, tendrás que dejar aquello a lo cual amas por seguir al Señor. Yo me recuerdo la vez que me tocó ir a Turquía a visitar a cristianos allá en Turquía, y para mi sorpresa, allá en Turquía, amado hermano, no puedes llevar una Biblia en público. Es muy complicado. Los discipulados en casas, amado hermano, tienen que hacerse en escondidas. Y me recuerdo, amado hermano, que la persona que cuidaba la iglesia vivía dentro de la iglesia, y me platicaron de que él vivía ahí porque cuando él se convirtió a Cristo, amado hermano, su familia llamó a la policía y lo denunció a las autoridades, que había dejado la religión musulmana, el Islam. Y amado hermano, esta persona había decidido continuar con su relación por Cristo. Y este es el precio de la obediencia. Esto es lo que el Señor requiere cuando nosotros realmente queremos ser obedientes a Dios, no importando nada. Mira, te di 5 puntos, los cuales el día de hoy son cada uno de ellos importantes. Pero lo más importante de todo esto el día de hoy, ¿cómo lo hizo posible Ezequiel? ¿Cómo fue tan obediente? El secreto lo había escrito Dios en el nombre de Ezequiel. El secreto está escrito en su nombre. Ezequiel significa aquel a quien Jehová fortalece. Tú quieres ser obediente, no importando todo lo que se te venga encima, vas a necesitar ser fortalecido por Dios. Ese es el secreto. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero de que haya sido de bendición para tu vida. Espero que te anime a ser una persona obediente en medio de un pueblo desobediente, en medio de una comunidad desobediente, en medio, amado hermano, de un mundo desobediente. Que tú seas obediente a Dios. Que Dios te bendiga. Te amamos y te espero para la próxima semana. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.